esa respuesta. Claro, ¿cierto? La dosis a la cual se genera esa respuesta, o en este caso, si yo la comparo en una curva que está a la derecha, ¿cierto? Una curva logarítmico, semilogarítmica, la dosis efectiva o la concentración efectiva 50, ¿cierto? Que es la mitad, ¿sí? Que yo puedo comparar, que en este caso, por ejemplo, pensando que sea el punto que está acá, ¿cierto? Entonces, son dos conceptos distintos que van a depender, en este caso, de la fuerza con que se una la interacción fármaco-receptor, que definimos los distintos tipos de fuerza, y en el caso de la potencia, depende al final de la relación de la curva, ¿cierto? Con el eje Y, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, al comparar esto, vuelvo a repasar, obviamente que de los conceptos que estamos viendo son como los más importantes. Eh, Tenemos a la izquierda la relación entre el efecto en el eje Y biológico de la respuesta farmacológica cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, si es un beta bloqueador, bajar la frecuencia cardíaca; si es un inótropo, aumentar la fuerza de contracción; si es un inhibidor de la bomba de protones o un inhibidor de la secreción ácida, disminución de la secreción ácida; o sea, cualquier respuesta biológica que yo quiera evaluar con un fármaco que eventualmente ya pase las distintas fases de aprobación, y en este caso estoy viendo el efecto, por ejemplo, en un sistema biológico, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un animal, una célula o un paciente, ¿cierto? Pero en general estos estudios son más preclínicos, ¿ya? Se hacen generalmente en células, animales y en voluntarios sanos, ¿ya? Dosis y respuesta. Entonces, hablamos en este caso que tenemos distintas curvas, ¿cierto? Tenemos el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C, los cuales, ¿cierto?, alcanzan distintos efectos máximos, distintas Emax. El fármaco A, el fármaco B y el fármaco C. Entonces, ¿cuál es la diferencia si uno lo ve con respecto al Emax? ¿Cuál es mayor? El fármaco A, ¿Perdón? el fármaco A, Con respecto a la Emax, al efecto máximo, ¿cuál llega Sería el más fármaco arriba? B. el El B, B. Entonces, ¿cuál es más eficaz? ¿Cuál tiene El más B. eficacia? El fármaco el B, B. ¿cierto? Claro, el fármaco B con respecto al fármaco A y al fármaco C, ¿sí? Entonces yo estoy comparando una respuesta máxima, que en este caso sería la respuesta, por ejemplo, de un agonista, que es lo que está abajo en el eje X, con respecto a un fármaco, que en este caso sería el que produciría la respuesta máxima, y después vienen los otros, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer una razón y comparar la intensidad del efecto del Emax. Entonces, por ejemplo, yo puedo dividir el Emax del B partido por el C y decir, bueno, en teoría el fármaco B es tantas veces más eficaz que el fármaco B, ¿sí? Y al igual que con respecto a A, ¿sí? Entonces yo puedo normalizar eso y, por ejemplo, al fármaco B darle el valor más cercano a uno, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una opción, ¿ya? Pero hablamos de eficacia cuando comparamos el efecto máximo, el Emax, por eso está acá arriba, ¿ya? ¿Ya? Eso es un concepto importante. Entonces, y cuando comparamos las distintas Emax de los distintos fármacos, uno con respecto a otro, o normalizamos, por ejemplo, este 100 con respecto a uno, por ejemplo, va a ser 100 o 1 y este va a ser 80 o 0,8 y este 40 o 0,6, hablamos de eficacia relativa, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es Emax. Cuando hablamos de potencia, nos referimos a, como decíamos en la clase anterior, ¿se acuerdan que hablábamos de la posición lateral de la abscisa con respecto a el efecto? Ahí hablamos de, en este caso, afinidad, ¿cierto? Entonces hablamos de potencia, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos tres fármacos con distinta concentración efectiva 50: el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C, ¿ya? Esto lo pongo porque es altamente probable que esto sea por lo menos el tipo de preguntas que hagamos en la prueba. Entonces, se puede poner el gráfico a la izquierda y decir, bueno, ¿cuál es más eficaz o cuál es más potente? ¿Cierto? O cuál es la diferencia en la eficacia relativa del fármaco B con C, ¿cierto? Por ejemplo, sería, si lo calculamos, no sé, por 1 partido por 0,8, por ejemplo, ¿cierto? Que sería la eficacia relativa. Y la potencia relativa sería acá. ¿Cuál es más potente de estos tres?
que tenía que ver con el desplazamiento o con la El dosis, A, profe. el A, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? ¿Quién es Rocío? ¿Quién está hablando ahí? Se me confunden los Sí, nombres. profe. Muy bien, ¿cierto? Entonces, el fármaco A es el más potente. O sea, A es más potente con respecto a B y B es más potente con respecto a C. ¿Por qué? Porque requiere menos dosis para producir, en este caso, la misma respuesta biológica. ¿Ya? Esto asumiendo que tanto el fármaco B en este caso, como probablemente los tres fármacos, cuando comparo la potencia, están ocupando la misma cantidad de receptores, ¿sí? Por eso hablamos de teoría de receptores, relación entre ocupación y efecto y diferencias en el Emax, que es la eficacia, EGI, efecto biológico, y la dosis a la cual produzco la mitad de la respuesta, que en este caso si tengo menos dosis, la curva se corre hacia la izquierda y es más potente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, no entendí mucho la eficacia relativa. La eficacia relativa se refiere a que yo defino un efecto farmacológico, punto uno. Defino mi eje I, ¿qué es lo que va a hacer? Cualquier cosa, cualquier efecto biológico. Por ejemplo, asumamos que va a ser inhibición de la secreción ácida. Con el fármaco B yo logro el 100% de la inhibición de la secreción ácida, ¿cierto? Y en este caso, si comparo el Emax, este va a ser el que va a tener mayor Emax, ¿sí? Mayor eficacia, ¿ya? Por lo tanto, si yo comparo el fármaco B con respecto al fármaco C, el fármaco C es un 20% menos eficaz que el fármaco B, ¿cierto? O al revés, el fármaco B es 20% más eficaz que C, y acá si lo comparo con A, un 60% más eficaz que A, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces yo puedo llevar eso a una relación, lo puedo dividir. Puedo dividir la relación de B con C, que va a ser la eficacia relativa de B con respecto a C, o dividirla de B con respecto a A. Pues si divido 100 dividido por 40, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 100 dividido por 40? O 1 dividido en 0,4. ¿Cuánto es eso? Dividan, pues. 2,5. Ya, entonces en este caso, la eficacia relativa de B con respecto a A es 2,5 veces la respuesta biológica, que en este caso sería la disminución de la secreción ácida. Por lo tanto, el fármaco B reduce 2,5 veces más la secreción ácida que el fármaco A. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la eficacia relativa. Y la potencia es lo mismo. Yo puedo comparar o relacionar las dosis a las cuales se produce el 50%. ¿Ya? Bueno, acá está en escala logarítmica, por lo tanto estamos hablando que este en este caso, si es 0,01 y este es 1, ¿cuánto es más potente que este? Por ejemplo, el rojo que el negro. ¿Cuántas veces más? Es 0,01, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será si estamos hablando del logaritmo? 100 veces, ¿por cierto? Ya, entonces, cuando hablamos de eficacia y potencia, nos vamos a referir al 100%, ¿ya? Cuando hablamos de una respuesta, ¿ya? Y nosotros cambiamos las condiciones en las cuales nosotros podemos comparar una molécula que se une a un receptor y produce la respuesta máxima, nos vamos a referir a un agonista completo, ¿ya? Profe, O full, ¿sí? este PPT es otro, ¿Sí? porque no es la continuación del que estábamos viendo ayer. ¿Sí? ¿Por qué? Es que no están esas diapos, no sé si a mis compañeros les pasa. Ah, puede que algunas quizás las cambie nomás, pero son algunas nomás. Es como para volver atrás para explicar lo mismo al final, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del agonismo completo, ¿ya? Nos vamos a referir a aquel agonista que se une completamente al receptor y que produce una respuesta total, ¿ya? O sea, el Emax va a ser 100% o igual a 1, ¿ya? Cuando la respuesta es menor, ¿cierto? Uniéndose probablemente digo, a una cantidad menor de receptores, probablemente va a producir una respuesta menor, ¿cierto? Y ahí hablamos de, en este caso, un agonista parcial, ¿ya? Entonces, si yo coloco en un gráfico la misma concentración, ¿ya? Y evalúo en el eje y la respuesta, esta es la forma de la curva, ¿cierto? Un agonista completo y un agonista parcial, ¿cierto? Que en este caso yo podría comparar, decir que el agonista total o el agonista completo tiene un Emax mayor que el agonista parcial, ¿cierto? Y si yo comparo, por ejemplo, la dosis efectiva 50, asumiendo que va a estar por acá,
¿cierto? El agonista parcial, en este caso, tiene menos Emax y probablemente su dosis efectiva 50 va a ser mayor, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, yo puedo decir que el agonista parcial es menos potente y es menos eficaz, ¿sí? Por eso comparamos estas dos cosas, ¿cierto? Tenemos la parte de arriba de la curva y la parte lateral de la curva, ¿cierto? O la inclinación del eje Y, ¿cierto? ¿Ya? Entonces nosotros podemos definir un agonista y compararlo con un agonista parcial, comparando el valor del Emax y el valor, ¿cierto?, de la dosis efectiva 50 o de la concentración efectiva 50, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto desde el punto de vista de la interacción? ¿Ya? Nosotros dijimos que si tenemos una respuesta completa y nos vamos a la teoría de receptores, probablemente los agonistas completos ocupan el 100% de los receptores, asumiendo que la respuesta biológica no es 100%, ¿cierto? Pero teóricamente asumamos que sí, ¿ya? Entonces, al ocupar todos agonistas, ¿y el antagonista cuál sería entonces? Que está acá. El antagonista, si yo tomo en teoría vámonos mejor al agonista parcial, que en este caso sería este de acá. Si nosotros tenemos un agonista, probablemente la ocupación va a ser menor y la activación también va a ser menor, ¿ya? Por eso tenemos esta curva, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos estos dos efectos, claramente al ocupar un agonista parcial, es altamente probable que la respuesta sea menor porque tengo menos receptores ocupados, ¿sí? Y a diferencia del antagonista, que es este de acá de la derecha, el antagonista solo, o el concepto de antagonista, está dado porque al unirse al receptor produce una respuesta casi imperceptible, o para ustedes, digamos, pensando en la definición, no hay una respuesta biológica medible. O sea, si yo mido acá, por ejemplo, este es una, un agonista beta adrenérgico, por ejemplo, el salbutamol, salmeterol, o un agonista adrenérgico, la norepinefrina, y se une a su receptor beta, ¿cierto? Acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, el salbutamol y le agregamos un antagonista, por ejemplo, no sé, pues el propanolol, ¿cierto? Y acá el antagonista solo, el propanolol solo, ¿ya? Si uno mira el efecto biológico, ¿ya? Pensando en aquella vía que definimos en la clase anterior, que es el segundo mensajero, que en este caso va a ser, en el caso del receptor beta, ¿se acuerdan cuál era el segundo mensajero del receptor beta adrenérgico? Cuando vimos los receptores acoplados a proteína G, ¿cuál es el segundo mensajero? ¿De acuerdo? El IP3, el calcio, el diacilglicerol, ¿cuál es? El AMP cíclico, ¿cierto? Son proteínas G que tienen actividad GTPásica y que aumentan el AMP cíclico, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo y yo comparo la respuesta intracelular de un agonista adrenérgico sobre un receptor y yo mido la concentración de AMP cíclico, ¿cierto? ¿Dónde va a haber más concentración? De segundo mensajero. En el agonista, ¿cierto? ¿Se entiende el concepto, no? Acá tengo una Sí, cantidad mayor de segundo mensajero, ¿cierto? Si yo ocupo el agonista y le agrego un antagonista, probablemente el efecto del agonista se va a ver acá, en la cual voy a tener una respuesta menor, por lo tanto, si yo tomo que mi respuesta es cantidad de segundo mensajero, va a ser menor, po. Y en el caso del antagonista, no hay respuesta, ¿ya? Se une al receptor, pero no produce señal intracelular, ¿ya? Ese es el antagonista solo, ¿ya? Como dice acá, el antagonista se une al receptor, pero no lo activa. Si yo compito estos dos, voy a tener una curva parecida a esta curva, ¿cierto? Que en este caso sería ¿cuál, por ejemplo? Si yo digo que B es el agonista, ¿cuál sería el antagonista? ¿A o C? podría ser C. Muy bien, ¿cierto? C, ¿ya? Entonces, por eso es importante relacionar este concepto con este, ¿ya? ¿Se entiende? Esto es como importante que lo entiendan así como bien limpio, ¿no? Porque después, obviamente, cuando digamos, hagamos el taller y se lean el capítulo del Flore y ojalá hagamos la otra semana un repaso con los ayudantes, esto se va a ir, digamos, eh,
se va a ir, digamos, complejizando un poco, pero la idea es que los conceptos solos los vayan entendiendo. De ahí, obviamente, cuando vayan haciendo su lectura posterior, hay cosas que obviamente pueden quedar dudas, digamos, que las podemos discutir antes de la prueba, ¿ya? Entonces, ¿esto les queda claro? ¿Esto les queda claro? ¿Y esto les queda Profe, claro? ¿Sí? yo tengo una duda. Entonces, ¿el agonista parcial y un antagonista parcial serían lo mismo? Aquí al revés, pues. Por ejemplo, un antagonista puede actuar como un agonista parcial, ¿sí? Ahí sí. Un Porque el antagonista puede mecanismo, actuar como antagonista parcial. ¿cómo? No, no, Un no. antagonista. Claro, un antagonista puede actuar como un agonista parcial, ¿ya? Pero en general, un antagonista solo, si yo lo pongo solo con el receptor, no lo activa, ¿ya? Si yo tengo un antagonista que activa un receptor y que en este caso yo teóricamente pudiera pensar quizá a lo mejor produce una respuesta contraria, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la curva, si yo pensara que el antagonista actuara no con una respuesta menor, sino que una respuesta negativa, ¿cómo sería la curva acá? Yo las voy a mostrar después, digamos, pero ¿para dónde sería la curva acá? ¿Cómo sería esta curva si fuera una respuesta negativa? Pensando en el eje hipo, ¿para dónde el eje y es negativo? Para acá abajo, ¿cierto? ¿Sí? Debería estar inversa. Claro, para Sería acá, claro. una agonista Entonces, inversa. eso. Ya, pero eso lo vamos a definir después, ¿ya? Pero ahí están entendiendo, ¿no? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe. Entonces no existen los antagonistas parciales, ¿no? Los antagonistas pueden funcionar como agonistas Eso, parciales. claro. Eso va a depender de la concentración y al receptor que se unen, ¿no? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, vámonos de nuevo para atrás. Entonces, definición. Entonces, la interacción fármaco-receptor depende de la unión de los dos, ¿por cierto? Y puede ser reversible en general, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, un antagonista irreversible, no, pues ahí en teoría el sitio de unión es distinto al del fármaco y probablemente una modulación de otro tipo, pues no es alostérica, sino que puede ser covalente, por ejemplo, ¿cierto? Otra cosa, la respuesta está dada por la ocupación, que es lo que dijimos en estado de equilibrio. O sea, cuando tenemos acá esta respuesta máxima, nosotros decimos que potencialmente están todos los receptores ocupados, ¿ya? Pero vamos a definir que hay ciertas condiciones en las cuales pueden no estar ocupados todos los receptores y aún así tener la respuesta máxima, ¿ya? Que eso es otro condicionante de la teoría de receptores, ¿ya? Y en general, que eso es una cosa que pasa en biología, podemos tener respuestas graduales para cada célula o para cada tejido dependiendo del número de receptores ocupados. Por ejemplo, si yo ocupo un beta agonista, no sé, pues salbutamol o cualquier otro, a nivel pulmonar me va a producir broncodilatación, ¿sí? Y yo digo la cantidad de receptores que ocupé para producir broncodilatación es, no sé, 100 receptores. Pero para tener el mismo efecto beta 2 agonista a nivel de los vasos sanguíneos, que es vasodilatación, ocupo, no sé, 70 receptores, ¿ya? Entonces, la respuesta depende, no es igual en todos los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso se empezó a ver, bueno, cuál es la relación real, ¿cierto? Y eso se ha medido, ¿ya? Se ha estimado ese delta de diferencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este concepto, ¿cierto? En el cual la relación no es tan lineal, porque yo puedo llegar a un efecto máximo acá, ¿cierto? O acá, no ocupando todos los receptores, ¿ya? Entonces, en general, el número de receptores va a depender del porcentaje de reserva y ese varía en los tejidos. Por eso la respuesta no es igual en todos, ¿por cierto? Obviamente, si no tengo la respuesta igual en todos, y definimos en la primera parte de la clase, la vez pasada, que de acuerdo a la ley de acción de masa existe una relación directa, ¿cierto? Pero la curva no es lineal, ¿por cierto? Porque si yo pensara en eso, ¿cómo sería la curva si no fuera así? Si yo digo, voy ocupando cada vez más receptor y la respuesta aumenta, ¿la curva sería así? Cuando yo paso de, de hipérbola, ¿cierto? Digamos, a sigmoidea, ¿sería así la curva? ¿Cómo sería si la relación fuera lineal? Sería así, ¿por cierto? Si yo tirara la curva, por ejemplo, eh, y yo diría que fuera lineal, ¿cierto? La curva sería así, ¿por cierto? Partiría de acá y sería así. ¿Se ve eso, cierto? Sí, profe. Sería lineal, y no es así, ¿ya? Por lo tanto, eso me asume, ¿cierto? Que potencialmente
mis receptores sí o sí no son 100%, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el porcentaje es 50% de mi receptor de reserva, va a significar que al estimular la mitad, yo llego al efecto máximo, ¿ya? Y este sí o sí, este porcentaje está determinado casi siempre, pongamos 100%, digamos, para no irnos a las excepciones, por un agonista. Entonces, cuando yo evalúo la dosis respuesta de un agonista, ¿ya? Yo voy a asumir que hay cierta cantidad de receptores de reserva que probablemente no están siendo estimulados, ¿ya? Yo los puedo medir, se pueden medir eso biológicamente. De acuerdo a la curva, bueno, eso no vamos a entrar en ese análisis complejo que tiene que ver con ensayos de unión fármaco-receptor o de ligandos radiomarcados, que otra parte de la farmacología que no es, digamos, para nivel, digamos, de tercer año de medicina, pero cuando uno ve la farmacología más avanzada puede estudiar la densidad de los receptores, ¿ya? Pero aún así sabe que no hay una respuesta lineal, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿cierto? De acuerdo a la teoría de receptores, a la relación ligando-efecto y a la relación con respecto a la concentración, nosotros tenemos que si nosotros miramos el efecto, ¿ya? Nosotros vamos a definir una concentración a la cual tenemos la mitad del efecto, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros miramos la relación fármaco-receptor o la unión fármaco-receptor, vamos a tener poblaciones en las cuales probablemente cierto porcentaje me va a determinar una respuesta directa, que sería esta parte de la curva, ¿cierto? Pero después obviamente voy a llegar a un nivel en el cual no puedo aumentar la unión fármaco-receptor, ¿ya? Cuando miramos la cantidad de ligando, en este caso lo que se va uniendo, nosotros podemos decir, si miramos el efecto al revés, ¿cierto? O sea, tenemos el efecto biológico, ¿cierto? Podemos nosotros decir, probablemente la unión, que en este caso es el gráfico B, también me va a decir probablemente que la población que se está ocupando llega a un tope, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿cierto? La relación entre efecto y dosis y la relación entre fármaco unido y concentración de fármaco, nosotros, si se fijan, en los dos gráficos tenemos la misma constante, la misma relación, ¿cierto? La concentración a la cual se genera la mitad del efecto y, en este caso, la concentración de fármaco a la cual la mitad de los receptores en teoría están ocupados, ¿ya? Entonces tenemos respuesta máxima por concentración partido por la concentración más, en este caso, la dosis del fármaco, o en este caso lo que yo estoy dando en mi sistema de fármaco receptor, ¿ya? Entonces, los dos conceptos se asumen igual, pero la consecuencia es distinta, ¿ya? Lo que estoy mirando es distinto, al igual que eficacia-potencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración efectiva 50, vamos a estar hablando de potencia, ¿ya? Efecto, concentración. Y esta es la misma curva, ¿cierto? Estamos hablando de la curva no linearizada. Cuando hablamos de la relación entre fármaco unido y concentración, vamos a hablar de afinidad, que sería la KD. Por lo tanto, si yo tengo una KD más baja, ¿qué va a significar, por ejemplo? Si yo tengo dos fármacos que se unen a un mismo receptor y un fármaco tiene una KD más baja, ¿qué significa? Que es más o menos afín al receptor. Que tiene mayor o menor afinidad. Por ejemplo, tengo esta acá y el otro tiene una KD acá, más chiquitita. Mientras más hacia la izquierda, ¿aumenta o disminuye la afinidad? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces, más afín, igual que la potencia, ¿cierto? Si es más a la izquierda, es más potente, ¿cierto? Porque requiere Profe, menos dosis para producir la la, mitad del efecto, ¿sí? la KD es similar al significado de potencia, ¿cierto? ¿En qué se diferencia? Es que por eso, pues, por eso, es que acá estamos viendo dos cosas distintas. Pues acá estamos en el eje Y, lo que cambia es el eje Y. En el eje Y, en el eje Y tenemos el fármaco unido al receptor, que sería afinidad, y cuando hablamos de potencia hablamos de efecto. O sea, mitad de fármaco unido al receptor es afinidad y mitad de efecto, concentración es potencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta relación, ¿cierto?
y sumamos las dos cosas, decimos, vamos a ver la relación entre la dosis que produce el efecto y la cantidad de fármaco unido, en teoría debiéramos ver la respuesta biológica, ¿cierto? O lo que a mí me interesa ver. Y ahí es donde nosotros nos vamos a la actividad intrínseca, ¿ya? Que es el concepto, digamos, que va a definir numéricamente un agonista total, un agonista parcial, o un antagonista, o un agonista inverso, ¿ya? Pero la curva es la misma, el concepto es el mismo. Lo que cambia es lo que yo miro como respuesta, cuál es mi eje Y, ¿ya? ¿Se entiende esto? Porque esto es como el concepto principal para definir después los distintos tipos de agonismo. Ah, sí, profe. Ya. Entonces, cuando hablamos de agonista completo, ¿cierto? Ese es aquel que al unirse al receptor produce la respuesta máxima, ya lo vimos, ¿cierto? El Emax, ¿ya? El agonista parcial va a ser aquel que actúa sobre el receptor. Por ejemplo, en este caso, tengo una concentración de A específica y vamos aumentando la concentración de B. Se fijan que la curva se va moviendo a la derecha, con la misma Emax, y lo que cambia, ¿cierto? En este caso, es la potencia, ¿ya? Entonces, el agonista parcial es aquel que actúa sobre el receptor específico, induciendo una respuesta submáxima. Y como dice ahí, como muy bien decía, no sé quién fue la persona que habló ahí, pero actúa como antagonista de un agonista completo, ¿sí? ¿Se acuerdan que definimos ese concepto cuando hablamos del agonista parcial? ¿Cierto? Y el agonista inverso al revés, pues el que va a producir la eficacia llevándolo por debajo del basal, ¿ya? Esos son los tres tipos de agonismo que tenemos. Entonces, en esta curva, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Vamos a cambiar la dosis en la cual producimos la respuesta máxima, ¿ya? Entonces, volviendo al concepto, tenemos activación del receptor, o sea, fármaco receptor efecto, ¿cierto? Tenemos el agonista, que produce la respuesta completa, y el agonista en presencia de antagonista, ¿cierto? Que es esto, acá, ¿se acuerdan? Entonces, menos activación. Entonces, como es menos activación, ¿cierto? Vamos a tener que la curva se desplaza a la derecha, la potencia es menor y la eficacia es la misma. Por eso es un agonista, ¿cierto? Entonces, el antagonista, en este caso, actúa, ¿cierto? Disminuyendo la potencia, ¿no? Y acá al revés, por cierto, si tenemos un agonista inverso, la respuesta va a ser negativa. Entonces, si tenemos en este caso el agonista inverso en presencia de antagonista, la curva se corre a la derecha, ¿ya? ¿Se entiende este gráfico? Esto es como resumiendo los conceptos que hablamos anteriormente, ¿sí? Sí, profe, sí se entiende. Ya. ¿Me dan un segundito que tengo que hacer una cosa cortita? Denme un segundo, por favor. Vamos a parar un poco la grabación. Vengo en un minuto. Recording stopped. Recording in Ya. progress. Sigamos entonces. Entonces, esta curva, ¿cierto? Resume ambos efectos, ¿ya? Tanto agonista en presencia de antagonista, ¿cierto? Y en este caso el agonista inverso, que como dijimos es el que va a producir el nivel de actividad por debajo del basal. O sea, tiene una eficacia, en este caso, menor a cero, ¿sí? ¿Se entiende esta curva? O el ejemplo, digamos, con respecto a la presencia de el antagonista, tanto
un agonista completo como un agonista inverso? Entonces, siempre al competir, ¿cierto? Por el mismo sitio de unión, la potencia va a ser menor, ¿sí? Porque voy a necesitar más dosis para producir la misma Emax, o en este caso, el mismo porcentaje de inhibición, ¿sí? Y eso obviamente asume que el sitio al cual se une es el mismo, ¿ya? El mismo sitio de activación del receptor, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Por eso cuando definimos la Sí. teoría de receptores, la definimos como una unión irreversible, ¿cierto? Bimolecular irreversible, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra cosa, ¿ya? Pero básicamente lo que mide es lo mismo, ¿ya? Tenemos distintos agonistas, en este caso A y B, con diferente porcentaje de expresión del receptor. O sea, tenemos acá una alta cantidad de receptor y cada vez vamos bajando. Mediana, baja y baja con respecto, por ejemplo, a un agonista inverso, por ejemplo, ¿cierto? Con bajo nivel de expresión. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, en A, que sería la respuesta total, el porcentaje de respuesta frente a dos agonistas, ¿cierto? Tenemos el agonista A y el agonista B, ¿cierto? ¿Cuál sería el agonista en este caso completo? ¿A o B? Acá. ¿El A, profe? ¿Por qué? Porque está ejerciendo su mayor efecto a concentraciones menores, lo que habíamos Claro, visto. ¿cierto? Claro. Y el B en teoría sería como un antagonista, ¿cierto? Pensando que tenemos en la respuesta máxima, ¿cierto? Que sería probablemente un antagonista ocupando el mismo porcentaje de receptores porque tiene el mismo porcentaje de expresión, ¿sí? Llega a la misma Emax, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, acá, si nosotros comparamos acá, en B, tenemos, por ejemplo, ya la mitad de menos expresión de receptores. Por ejemplo, acá tenemos 100%, acá tenemos 60%. Los mismos dos agonistas. Entonces, si vemos acá, agonista A, agonista B, ¿cuál es el agonista parcial? Pensando que bajamos la cantidad de receptores. ¿El B, no, profe? El BEPO, ¿cierto? Claro, porque tengo menos relación entre la cantidad de receptor ocupado y la respuesta biológica. Y en ese caso eso define un agonista parcial, po, ¿cierto? Y eso se expresa acá, pues si yo bajo más la concentración de receptor, cada vez se desplaza más esta curva, o sea, cada vez hay más delta, ¿ya? Entonces, es como si yo dijera, bueno, probablemente pudiera yo comparar una respuesta relativa pensando en la cantidad de receptor que es la que va a ocupar el agonista parcial con respecto al agonista completo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta diferencia me va a definir sí o sí que probablemente este sí o sí va a ser el agonista parcial, ¿cierto? Y acá, bueno, acá obviamente tengo la respuesta inversa, o sea, tengo un porcentaje muy bajo de expresión, ¿ya? Y lo que estoy haciendo acá, claro, es exponiéndolo, ¿cierto?, a, eh, en este caso, el agonista B en una alta concentración. Entonces ahí claramente lo desplazo completamente. Entonces acá, probablemente, claro, acá lo que va a estar actuando es como un agonista inverso, porque la curva se invierte. ¿Se acuerdan que lo conversamos acá? Que la curva es distinta. Entonces, si yo le pongo un agonista, lo que hago es desplazar solamente la curva, ¿ya? Entonces, esto define que probablemente un agonista parcial, ¿cierto? No ocupa la misma cantidad de receptores, pero a su vez la respuesta biológica también es menor, ¿ya? Y si nos vamos al eje X, ¿ya? Como se fijan, ¿se acuerdan que definimos que la dosis, la concentración efectiva, bueno, acá está en inglés, ¿cierto? Era igual a la KD, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros decimos, claro, que probablemente a esa concentración va a estar ocupando la mitad de los receptores. O sea, tengo la mitad de la respuesta y la mitad de los receptores ocupados, ¿ya? Por lo tanto, también ahí tengo una forma de decir que B está actuando como un agonista parcial, po, y A como un agonista completo. ¿Por qué? Porque tengo menos concentración y produzco
la misma respuesta, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, Porque aquí profe. estamos mezclando las tres cosas, ¿ya? Ahora vámonos a los antagonistas. En general, los antagonistas tenemos dos tipos. Aquel que se une al sitio activo, eh, que en este caso, al aumentar la concentración, va a evitar que el agonista actúe sobre el receptor, ¿ya? Que hablamos de antagonismo competitivo o superable. ¿Superable por qué? Porque si se une al mismo sitio de acción, si yo aumento la concentración en este caso del agonista, voy a desplazar al antagonista, ¿no? En cambio, el antagonista no competitivo jamás lo va a desplazar, ¿ya? Evita que el agonista en cualquier concentración produzca un efecto. Entonces, eso se ve acá, po. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un antagonista no competitivo, que es el que está acá arriba, que yo voy a aumentar la concentración hasta el punto en cual en algún momento, ¿cierto? Voy a tener una respuesta menor. Fíjense, la aumenté de 0 a ¿cuánto? A 100 veces la concentración, en este caso, del antagonista no competitivo con respecto a el fármaco A, ya que en este caso sería el agonista, ¿cierto? Entonces, en este caso yo en algún momento, ¿cierto? Del ejercicio yo voy a desplazar bruscamente el equilibrio, voy a hacer que el efecto sea francamente menos. Bueno, acá si tengo 500 veces, claramente lo desplazo, ¿cierto? Sin embargo, en el caso del antagonismo no competitivo, en el antagonista competitivo, siempre voy a estar cercano a la respuesta máxima, ¿ya? Entonces, yo al mirar la curva, ¿cierto? Y al ver en qué momento se produce esta caída de la respuesta máxima, yo voy a saber que mi antagonista es competitivo o no competitivo, ¿ya? Pero en general, la diferencia biológica está dada por la unión o la interacción al sitio activo del receptor, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de antagonista que es distinto al de agonista? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en este caso, este es el no competitivo, ¿cierto? El competitivo es así, pues, ¿cierto? Yo voy aumentando por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿cierto? De la respuesta máxima a un agonista adrenérgico que es la isoprenalina, ¿cierto? Que es un agonista beta, ¿ya? Pero en alta concentración, ¿cierto? Si yo aumento la concentración, acuérdense que los números negativos aumentan cuando se acercan al cero, ¿cierto? Por eso digo que menos hacia acá es aumento de concentración, ¿cierto? Mientras yo aumento la concentración, obviamente la respuesta máxima se mantiene, pero la concentración de isoprenalina en la cual yo genero esa respuesta tiene que ser mayor. Entonces yo obviamente genero la misma respuesta frente a una concentración mayor. ¿Y cómo yo puedo, en teoría, desplazar eso? Aumentando la concentración del agonista, ¿no? Esto, por ejemplo, adrenalina, o si es beta, no sé, otro agonista, dobutamina, cualquiera, ¿cierto? Yo voy a aumentar bruscamente y voy a hacer que esa curva se desplace a la derecha, pero manteniendo el Emax. En ese caso, hablamos de un antagonismo de tipo competitivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, de acuerdo a los conceptos que aprendimos de eficacia y potencia, comparar un antagonista competitivo? ¿Cómo sería si yo comparo, por ejemplo, este sería el fármaco, ¿cierto? El agonista y estos tres son los antagonistas competitivos, por ejemplo. ¿Cómo voy a diferenciar, por ejemplo, este fuera A y este fuera C, con respecto a Emax y potencia, para que hagamos el ejercicio? Si yo comparo A con B, ¿cómo es el Emax? La respuesta máxima. Los dos llegan acá arriba, ¿cierto? Sí, los dos tienen igual Emax, ¿sí? Sí, profe. Pero a Pero, ¿cuál? distintas Eh, concentraciones. claro, entonces obviamente el antagonista competitivo, ¿cierto? La dosis efectiva 50 es más alta, ¿cierto? En el caso de los beta bloqueadores, para dar un ejemplo, ¿cierto? Lo que van a hacer es disminuir la actividad simpática como respuesta a cualquier beta adrenérgico, ¿cierto? Y esto es de carácter competitivo. Entonces acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos el agonista solo, con un porcentaje de respuesta, y el agonista competitivo, en este caso, asociado al antagonista. Entonces el efecto del antagonista es mantener la Emax y aumentar la dosis efectiva a 50, ¿ya? Entonces, ese es, en este caso, define un beta bloqueador, ¿sí? Estamos hablando de un antagonista competitivo de los receptores beta adrenérgicos, ¿no? Entonces, en el caso de los beta bloqueadores, al unirse, nos generan actividad biológica. Por tanto, no activa la kinetociclasa
la unión obviamente sigue siendo específica, ¿se acuerdan que era biespecífica? Y en este caso el receptor permanece en un estado de baja afinidad, ¿cierto? O sea, igual hay proteína G, pero ¿se acuerdan que si yo lo uno a un antagonista, puedo tener una sensibilización del receptor? Y algunos pueden tener actividad intrínseca negativa, ¿ya? Y en ese caso, el antagonista, ¿cómo se comportaría? Si lo vemos como, de acuerdo a la curva, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un agonista inverso, ¿cierto? Que en este caso puede ser, por ejemplo, una disminución de la proteína GQ, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cuál es el segundo mensajero asociado a GQ? El calcio, ¿cierto? Entonces disminuye el calcio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, resumiendo, agonista-antagonista, entonces, en ambos, la ocupación está regulada por la afinidad, unión fármaco-receptor, ¿cierto? Y la activación está regulada por la eficacia. Cuando yo tengo una relación lineal que está asociada al número de receptores, me refiero a un agonista, en el cual hay relación entre la ocupación, la activación y la respuesta. Si tengo respuesta máxima, agonista completo; si tengo menos respuesta, agonista parcial; y si tengo una actividad negativa, agonista inverso, ¿cierto? En el caso del antagonista, ¿cierto? Un antagonista competitivo, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tener una ausencia de respuesta. Entonces tengo fármaco unión al receptor, pero no tengo activación regulada por eficacia. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuál es una característica determinante de la acción de un agonista? Es ausencia de respuesta en la cual no hay una activación regulada por eficacia. Esto eso define un antagonista, ¿ya? Y se los repito porque eso es pregunta de prueba, ¿ya? Obviamente esto va a quedar grabado y todo, pero yo generalmente siempre digo lo que voy a preguntar antes, ¿ya? ¿Cuál es la aplicación de esto? Yo puedo modular o modelar respuestas con respecto a el tipo de receptor y el tipo de agonista, ¿ya? Entonces yo puedo decir, tengo poblaciones de receptores en las cuales probablemente la respuesta de un agonista va a ser mayor, y tengo poblaciones, ¿cierto?, de receptores frente a las cuales, por ejemplo, un antagonista puede ser mayor. Entonces si tengo más respuesta a agonistas, puedo definir una hiperrespuesta o una hipersensibilización, por ejemplo, un aumento brusco de un segundo mensajero, que me genera una respuesta patológica, y al revés. Pues si tengo una mayor respuesta, una mayor sensibilización a un agonista, puedo decir, chuta, bloqueo todos los receptores y tengo que aumentar mucho la concentración. Entonces tengo una hiporrespuesta, tengo patrones hiporreactivos, o no hay una relación entre ocupancia y cantidad de respuesta de un receptor, ¿ya? Entonces, les hago una pregunta como para que relacionemos la materia anterior un poco de farmacocinética. ¿Qué pasaría o qué consecuencia biológica, desde el punto de vista de la farmacocinética, podríamos tener si nosotros generamos un efecto de antagonista, ¿cierto?, en un patrón hiporreactivo porque no hay respuesta intracelular, y nosotros decimos, bueno, en este contexto vamos a aumentar la concentración de agonista? ¿A qué concentración nos podemos acercar? ¿A qué tipo de efecto biológico no esperado? Por ejemplo, pensando que estamos hablando de, no sé, pues un fármaco que produzca, que sea un antimicrobiano, o otro tipo de fármaco que tenga una respuesta dual, ¿por cierto? ¿Qué pasa si aumento la concentración de agonista pensando en que puedo cambiar este patrón de hiporreactividad? ¿A qué concentración me puedo acercar? A la tóxica, profe. Eso, o a la tóxica, ¿cierto? Entonces, por eso es importante relacionar la farmacodinámica con la farmacocinética, ¿cierto? La respuesta biológica es la hiper o la hiporreactiva, pero en este caso lo que yo esperaría sería no llegar, ¿cierto?, a una concentración tóxica, ¿cierto? Y ahora cuando relacionamos, ¿cierto? En este caso es porcentaje de receptores, acá hablamos de actividad del receptor y acá hablamos de relación dosis-efecto. Cuando nosotros generamos un tratamiento, ¿cierto?, en este caso pensando desde la terapéutica a largo plazo, ¿se acuerdan que nosotros definimos que, pensando en la teoría de receptores, frente a una concentración mantenida de un agonista, se puede perder el efecto biológico, ¿cierto? Y eso lo podemos definir desde el punto de vista del receptor
¿cierto? Como una desensibilización, o en este caso, ¿cierto? Lo que ocurría con el receptor acoplado a proteína G, ¿se acuerdan? Que podía ser eh, una pérdida de función o una disminución del número por un secuestro del receptor, una regulación negativa, ¿cierto? O un proceso de internalización que esté regulado por otra vía de señalización. ¿Se acuerdan que eso lo definimos en el seminario? Entonces, cuando nosotros hablamos de pérdida de efecto frente a dosis, la misma dosis pero a largo plazo, crónicas, hablamos de tolerancia, tolerancia farmacológica, o sea, disminuimos la respuesta biológica, ¿ya? Cuando hablamos del mismo efecto de desensibilización, pero en un contexto agudo, o sea, de una dosis a corto plazo, hablamos de taquifilaxia, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, es la pérdida de efecto en respuesta a dosis repetidas, en este caso, de un agonista, ¿ya? Cuando se pierde el efecto, ¿ya? ¿Queda claro la diferencia entre reactividad y tolerancia? Cuando hablamos de los primeros dos conceptos, hablamos de la relación fármaco-receptor y la respuesta biológica, o sea, el segundo mensajero. Acá estamos hablando del efecto, ¿cierto? Que se pierde el efecto biológico si yo doy dosis repetidas a largo plazo, tolerancia, o a corto plazo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, volviendo al final, si ustedes se fijan, todos los conceptos, o la mayoría de los conceptos de farmacodinamia, tienen que ver con el mismo tipo de curvas, ¿cierto? Lo que cambia al final es el eje Y, ¿cierto? Si ustedes se fijan, lo que cambia es eso. Entonces, si nosotros tenemos dosis crónicas de un fármaco, en el cual nosotros tenemos una respuesta biológica frente a una concentración, el en este caso, la tolerancia va a estar definida porque tengo la misma respuesta, ¿cierto? La misma Emax o el mismo efecto, pero la concentración es mayor, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué parámetro farmacodinámico cambia? ¿La eficacia o la potencia? La potencia, profe. La potencia, ¿cierto? Y en B, ¿qué pasa en B? En B tenemos dosis repetidas en forma aguda y va cambiando las dos cosas. Se fija, va bajando la eficacia y también se va corriendo la curva a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tolerancia y taquifilaxis? Uno, el tiempo. Tolerancia es crónico, taquifilaxis es agudo. Diferencia dos, en la tolerancia se mantiene el efecto máximo y la potencia disminuye. Y en la taquifilaxis disminuye tanto la potencia como la eficacia, ¿sí? Esas son las diferencias. Y si nos vamos abajo al porcentaje o a la relación entre el efecto, ¿cierto? Y el número de dosis, bueno, obviamente en el efecto crónico esta pendiente es más lenta, ¿cierto? Porque tenemos un efecto crónico, ¿cierto? Que puede ser incluso, si nosotros lo llevamos al concepto de regulación de receptores, a una regulación a largo plazo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran los receptores que se regulaban a largo plazo? Eran los Los nucleares. nucleares, ¿cierto? O sea, cuando tengo efectos transcripcionales. Y los efectos más rápidos son generalmente efectos dosis-respuesta que dependen del cambio en segundos mensajeros o en canales iónicos, ¿cierto? Entonces, obviamente, esos son los que van a asociar a una respuesta biológica de taquifilaxis y los otros van a tener que ver con tolerancia, ¿cierto? Por ejemplo, tolerancia a los corticoides, que tienen que ver con cambios transcripcionales, ¿cierto? De la unión, en este caso, del activador al receptor nuclear. En el caso de la taquifilaxis es más. Entonces, por eso es la diferencia en cuanto a tiempo y a parámetros farmacodinámicos, ¿ya? ¿Se entiende esto? Como que están claras las curvas, ¿sí? Para que tengan en claro la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? Puede ser, como digo, pérdida de receptores, alteración de la conformación del receptor, que se agoten los mediadores, o en este caso los segundos mensajeros, que es la degradación estando en algún, algún metabolito intermediario, o que hay alguna adaptación fisiológica, ¿cierto? Pensando en un cambio de fenotipo a largo plazo, ¿cierto? Por ejemplo, que algún tejido genere algún proceso de hipertrofia o de hiperplasia, lo que ocurre, por ejemplo, en lo que vamos a ver con los receptores adrenérgicos, que igual sí que a corto plazo tiene un efecto hemodinámico, pero a largo plazo hay remodelación, pues remodelación cardíaca, remodelación vascular,
que probablemente es algo que han visto en fisiopatología, ¿cierto? ¿Vieron ya la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Sí, profe, sí la vimos. Claro, ¿cierto? ¿Qué pasa a corto plazo con el sistema adrenérgico? Aumenta, ¿cierto? Sí, se Pensando en que estimula baja el mucho. gasto cardíaco. Entonces eso tiene efectos sobre los receptores, ¿cierto? Y generalmente se puede asociar a este fenómeno de taquifilaxis, ¿cierto? Pero a largo plazo, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que probablemente puede haber una adaptación fisiológica y eso va a hacer que ese aumento brusco del consumo de oxígeno me genere, por ejemplo, una hipertrofia, por ejemplo, ventricular, ¿cierto? O una hiperplasia vascular. Otra forma también puede ser que haya expulsión del fármaco, que se exprese un receptor específico que expulse el fármaco, como lo vieron con Pedro, ¿cierto? Que son estas bombas de flujo, ¿ya? Que también tienen que ver con resistencia farmacológica, ¿cierto? O sea, no solamente estamos hablando de alteración en la cantidad y en la interacción de los receptores, sino que el tipo de receptor que se expresa en la condición biológica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, ¿cierto? Y vemos que puede no existir una relación lineal entre el efecto y la dosis o entre el efecto y la respuesta, nosotros podemos definir otros conceptos que son un poco más límites a la farmacodinamia, pero que también son importantes que por lo menos los escuchen acá. Después, obviamente, en el taller, y obviamente si hacemos alguna especie de repaso, lo podemos, y obviamente cuando veamos las clases de sistema nervioso y de cardiovascular, las vamos a ejemplificar más, pero cuando hablamos de potenciación y sinergismo, nos referimos a que la relación no es lineal. O sea, acá nosotros probablemente ampliamos y explicamos el concepto de receptor de reserva. Entonces tenemos aumento del efecto de un fármaco por interacción con otros dos, potenciación. Por ejemplo, el alcohol con barbitúricos o el alcohol con opiáceos, ¿cierto? O sea, si yo tengo que cada uno tiene un efecto inhibitorio, pero un efecto inhibitorio menor, ¿cierto? Obviamente yo puedo decir que se potencia. Distinto al sinergismo. El sinergismo quiere decir cuando yo combino dos fármacos, es mayor que la suma del efecto, como de, entre comillas, de la suma algebraica, ¿ya? Entonces, obviamente yo claramente puedo, no sé, aumentar mucho más mi respuesta, ¿ya? Cuando yo tengo un efecto sinérgico por sobre una potenciación. Entonces, por ejemplo, si yo lo miro desde el punto de vista biológico, probablemente la respuesta va a ser mucho más, eh, por llamarlo de alguna forma, eh, intracelular que una potenciación, que puede ser por otro mecanismo, ¿cierto? El alcohol, bueno, tiene muchos efectos inhibitorios, los barbitúricos igual, van a ver que los blancos a nivel del sistema nervioso también son distintos. Entonces, como que yo sumo interacciones nomás, ¿ya? Acuérdense que las interacciones, cuando hablamos de interacción farmacológica, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos, ¿cierto? ¿Se acuerdan los tipos de interacciones? Farmacocinéticas o farmacodinámicas. En este caso, las interacciones farmacodinámicas pueden ser por potenciación o por sinergismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos esto, tenemos en este caso las dos drogas, pues, droga A y droga B, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos que a un efecto máximo, la droga B va a tener efecto y a un efecto, a una concentración X, la droga A va a tener efecto. Si nosotros sumamos los dos, probablemente disminuimos las dosis y podemos tener también un efecto probablemente mayor, ¿ya? Cuando es aditividad, es suma casi algebraica nomás, ¿ya? Y eventualmente, claro, cuando tenemos potenciación, probablemente la curva se aleja mucho más del eje Y, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir, claro, ¿cuál es lo contrario de el sinergismo? El antagonismo, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el antagonismo? En el antagonismo no tengo efecto, ¿cierto? Yo combino dos y bloqueo el efecto. En este caso yo combino dos y aumento el efecto, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende como la relación entre la respuesta y el efecto? ¿Bien? Aumenta en uno y en el otro es cero, ¿cierto? No, no tengo Profe, efecto, ¿sí? profe, ¿hasta qué hora dura la clase? Sí, ya, yo creo que este sería como casi la última diapositiva, ¿ya? Ah, ya, gracias. Y, no, esto ya es sumación, creo que esta sería como la última, y ya después las otras son como resumen, ¿ya? Eh, ya, entonces, para terminar, porque el otro ya era como un ejemplo nomás de lo mismo. Eh, entonces, cuando hablamos de selectividad, hablamos entonces de capacidad de unirse a un solo receptor, ¿ya?
Cuando hablamos de afinidad, nos vamos a referir a la capacidad o fuerza con que el fármaco se une al receptor. Y la eficacia, la capacidad de producir el efecto, ¿cierto? O sea, en este caso, ¿se acuerdan qué parámetro define eso? La eficacia. Y la potencia es la dosis para producir el efecto. O sea, hablamos eje Y, eje X, interacción fármaco-receptor. Entonces, la selectividad va a estar dada por la estructura. La afinidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era la KD? Mientras la KD es más chica, más afín. La eficacia es la respuesta máxima o la Emax. ¿Y la potencia cuál era? Muchachos, esta es la última. ¿Potencia cuál era? ¿Se acuerdan? La dosis efectiva es 50. Eso, ¿cierto? Claro. Entonces, esto resume lo más importante de farmacodinámica, ¿ya? Obviamente las curvas ya son otra cosa, ¿ya? Eso. Yo les voy a dejar la presentación acá, en esta diapositiva. Tienen una página, que las voy a mostrar acá. Eso, la idea es que esto lo van a tratar de ver después con los ayudantes. La idea es que antes del certamen, donde acá hay una relación, unos experimentos que se hacen con algunos agonistas. Entonces, por ejemplo, acá, están acá. Por ejemplo, acá tienen, no sé, pues efectos de un agonista sobre la concentración. Entonces, por ejemplo, tienen acá qué pasa si yo ocupo un agonista o un antagonista, ¿cierto? Si aumento la concentración, o acá, por ejemplo, la especificidad, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, pueden ir jugando acá con las distintas concentraciones y acá, no, acá con las distintas curvas. Entonces, por ejemplo, pueden definir un agonista y un antagonista dependiendo del tipo de morfología de la curva. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más eficaz? ¿Se acuerdan? O acá, ¿cuál es más potente? Entonces, aquí tienen la curva. Entonces, pueden ir cambiando los parámetros y ahí les va dando la respuesta. Entonces, lo que hablábamos acá, ¿por cierto? Potencia relativa del fármaco de referencia con respecto al otro, ¿cierto? Y acá está la... Esto lo pueden ver después, digamos, con más tranquilidad, ¿ya? Eso. Eso, muchachos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final antes de parar la grabación. Te voy a mandar voy a mandar las dos grabaciones ahora al correo, ¿ya? Al correo de Alonso, ¿cierto? Con copia a Rocío y la voy a subir al Drive, con un apunte, ¿ya? Y mañana eh, les voy a subir una guía, que va a ser la guía que se va a resolver el día 25, ¿ya? Entonces la idea es que ojalá podamos hacer una sesión intermedia. Yo no sé si tienen disponibilidad o lo quieren hacer, digamos, pero la idea sería hacerlo con los ayudantes alumnos, eh, no sé, pues durante la próxima semana, si es que ustedes tienen disponible. Sé que la próxima semana es su semana de vacaciones, ¿sí? Pero claramente la prueba la tenemos en la subsiguiente, entonces estaría la opción de hacer un repaso guiado por ellos y que estuviéramos presentes probablemente yo o Pedro, probablemente yo, que puede ser farmacocinético, farmacodinámico. Podemos hacer mixtas, digamos. Y ahí la idea es también ver el día 25 eh, el feedback con respecto a los controles, que todavía me falta revisar algunos. Hay unos que tiene Pedro, así que yo creo que durante el fin de semana les vamos a hacer llegar las notas, ¿ya? Para que las revisemos antes del certamen y dejemos todo cerrado para que cerremos la primera unidad, ¿ya? Ya, profe, muchas Eso. gracias. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Perdón el atraso, pero no problema de conexión. Y aparte, bueno, igual esta parte es un poquito más interactiva con respecto a las curvas, pero es la forma, digamos, que tenemos de pasar la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, del apunte yo les voy a mandar el Flores. La idea es que se lean el capítulo 2,
que es como lo que hemos resumido en farmacodinámica, ¿ya? Y eso, entonces van a tener los audios de estas clases, la guía para resolver el 25, creo, y en este caso el Flores para que se lean el capítulo 2, ¿ya? Vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer la guía, que ya la tengo más o menos lista, y aparte un glosario, que la idea es que ustedes lo completen con respecto a definiciones, ¿ya? Vamos a hacer definiciones de farmacocinética y uno de farmacodinamia, ¿ya? Y eso en teoría los ayudantes alumnos los pueden ayudar a completarlo, que eso yo creo que se lo voy a subir de aquí a, bueno, intentaré subirlo de aquí a mañana, si no probablemente de aquí al lunes y tienen toda la otra semana para resolverlo y cualquier duda la podemos discutir también el próximo lunes, ¿ya? Porque ahí tenemos la sesión del lunes y en teoría la sesión del miércoles antes de la prueba, ¿ya? Que sería como la sesión para aclarar las dudas y cerrar las notas, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien y cualquier duda ahí por correo yo les mando el material un rato más en la noche, ¿ya? Voy a parar Recording la stopped. grabación. Eso. Ya, muchachos, que estén muy bien. Chao, profe, que esté Hasta bien luego. también. Gracias, Chao, profe, que esté chao. bien. Chao.